Bueno, yo le doy gracias a Dios porque podemos estar todos juntos bendiciendo su nombre. Y ahora vamos a escuchar su palabra. Y pues la palabra de Dios siempre tiene un propósito al ser expuesta. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios que viene y transforma y da un fruto en nuestra vida. Vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola, en la carta que escribe el apóstol Pablo a Gálatas, a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Gálatas 5, vamos al versículo 16. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y yo quiero centrar mi atención en el versículo número 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y yo creo que ese versículo 25 nos resume lo que anteriormente ya leímos acerca de lo que está hablando del fruto del Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y cuando yo leía esta parte de la Escritura, yo pensaba en lo que es la vida cristiana, que muchas veces la vida cristiana no la vivimos en toda la plenitud que podemos vivirla. Y Dios nos ha dado, nos ha equipado con muchas cosas que nosotros desconocemos acerca de lo que Él tiene para nosotros, para poder vivir una vida como Él quiere. Y normalmente escuchamos conceptos o tenemos muchas palabras que nosotros hemos aprendido, hemos escuchado, que solamente se quedan en eso y no trascienden más allá en nuestra vida diaria. Entonces, cuando esto sucede, nosotros no vivimos una vida plena, una vida conforme Dios quiere. Y cuando escuchamos sobre todo este tipo de temas acerca del fruto del Espíritu, de vivir en el Espíritu, de caminar el Espíritu, y podría seguirme con muchos otros conceptos y otros temas acerca de este mismo tema, que hay muchos otros temas en los que escuchamos, pero no trascienden en nuestra vida porque desconocemos totalmente esta verdad todavía a nuestra vida acerca de todo esto. Es como si le platico algo que me sucedió a mí acerca de esto, una vivencia, que en uno de mis viajes, pues yo renté un carro, y era un carro último modelo, se puede decir, un carro reciente, era un Jetta, y entonces me dijeron: aquí está el carro, aquí están las llaves, usted arránquelo y váyase a donde va a ir. Cuando quise encenderlo, decía, ¿dónde? Y eso ya tiene años, ¿dónde se enciende? No había entonces ya le fui y le pregunté al señor así con mucha, al de ahí del que daba los carros, ¿cómo se enciende? Dice que tiene un botón aquí. En ese tiempo comenzaban el encendido con un botoncito. Entonces era un carro muy nuevo, último modelo, se puede decir, con la mejor tecnología, pero yo no sabía encenderlo. Bueno, pues ya lo encendí
y iba manejando y de repente lo empiezo a ver y me paré y porque íbamos a comprar algo y le iba a poner el freno de mano y buscaba el freno, pues buscaba la palanca, buscaba otra palanquita aquí y decía, ¿y el freno de mano dónde está? ¿Y dónde está el freno de mano? Pues me regresé a donde estaba otra vez el mostrador de la agencia. Le digo, ¿y el freno de mano dónde está? Ya se me cambió. El freno de mano es ese botoncito que está ahí. Un botoncito nada más. Ya, freno de mano con un botón. Era mucha tecnología para mí todavía en ese tiempo. Entonces, a lo que voy es que yo estaba manejando un carro muy moderno, muy equipado, con la última tecnología, pero yo no lo sabía usar. Y tenía que preguntar y me tenían que decir cómo usarlo. Y bueno, esto es así. Dios nos ha dado recursos, nos ha equipado con muchas cosas, pero no sabemos usarlas, no las utilizamos. Por desconocimiento, por falta de interés, por apatía, por muchas cosas, pero ahí está. Y hablando de las cosas espirituales, nos sucede así. Por ejemplo, hablando aquí del fruto del Espíritu, hablando de vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu, desconocemos muchas cosas que si nosotros nos enfocáramos en eso, vendría a alimentarnos para poder nosotros usar lo que Dios nos ha dado, tomar lo que Dios nos ha dado para poder vivir una vida de acuerdo a sus principios que viene a bendecir también mi vida. Entonces, no sé si usted alguna vez ha escuchado enseñanzas acerca de vivir en el Espíritu, de caminar en el Espíritu, de ser llenos del Espíritu, y muchas veces decimos, sí, yo lo conozco, yo he escuchado, pero ¿qué impacto tiene todo eso en mi vida? Entonces, tenemos que saber y tenemos que conocer nosotros realmente lo que Dios quiere para nosotros con todas estas situaciones. Y hoy vamos a ver precisamente acerca de este pasaje lo que significa vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también hoy por el Espíritu. Y tal vez esto, si nosotros lo leemos así ligeramente, pues es lo mismo, ¿no? Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, pues tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Pues puede confundirse, podemos llegar a pensar que es lo mismo, pero hoy Dios quiere hablarnos a través de su palabra con verdades acerca de este tema. Y podemos ver temas muy, muy, muy importantes que vienen a trascender en nuestra vida. Yo le podría preguntar, ¿es posible vivir en el Espíritu y no andar en el Espíritu? Yo le pregunto, ¿es posible vivir en el Espíritu, escuche, y no andar en el Espíritu? ¿Qué piensa usted? ¿O qué pensaría usted en este momento? ¿Qué se respondería? ¿Es posible vivir por el Espíritu y no andar en el Espíritu? Se la pongo de otra forma. ¿Es posible haber nacido de nuevo y seguir caminando según la carne? ¿Es posible confesar a Cristo con nuestra boca, decir que es mi Señor y negarlo con nuestra conducta diaria? Y aquí, en este pasaje, en Gálatas 5:25, lo podemos leer con mucha claridad. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y el apóstol no nos da una redundancia o no nos dice algo que es similar, sino es un llamado a vivir una coherencia de lo que nosotros ya recibimos, de lo que nosotros tenemos, una coherencia espiritual. No está Pablo repitiendo la misma idea, no redunda en lo mismo, sino está haciendo yo le puedo decir esto, está haciendo una distinción de lo que es vivir y de lo que es andar. Lo que es vivir es una cosa y lo que es andar es otra cosa. Nos está hablando vivir. Si vivimos, nos está hablando de una identidad. Y cuando nos habla de andar, entonces nos está hablando de una conducta. Identidad y conducta. Y si entendemos nosotros esta verdad, entonces nosotros vamos a poder caminar conforme a los propósitos de Dios que tiene en nosotros. En esta tarde vamos a explorar
es el concepto de la regeneración espiritual como la fuente de vida que Dios nos ha dado, pero que tiene que ir alineada con una conducta en la dirección que el Espíritu Santo nos va dando. Esto es algo, se puede oír muy sencillo, pero tal vez puede llegar a ser también muy complejo cuando no lo entendemos. La regeneración espiritual como una fuente de vida y tiene que estar alineada con la conducta, con la dirección del Espíritu Santo. Para comenzar, vamos a ver, yo quiero que veamos como punto número 1 el contexto de Gálatas, de lo que acabamos de leer. ¿Cuál es el contexto en el cual el apóstol está escribiendo esta carta? Estas iglesias, porque Galacia era una región que incluía varios poblados, y él está hablando a varias iglesias, a los Gálatas. Era una región que incluía varias ciudades. Entonces, para que nosotros entendamos un poco este pasaje que acabamos de leer, en estas iglesias estaban siendo enseñadas doctrinas que iban en contra o que no estaban alineadas al Evangelio. Había personas judías que se habían convertido al Evangelio, que estaban priorizando sus tradiciones por encima del mensaje de Cristo. Por ejemplo, la circuncisión que nombra aquí. La circuncisión, bueno, anteriormente nombra acerca de la circuncisión. Ellos estaban diciendo que, bueno, sí, la salvación en Cristo, pero además hay otra cosa más importante que es la circuncisión. Porque si tú no te circuncidas, la salvación no, el sacrificio de Cristo, pues lo estaban haciendo menos. Y así tenían varias enseñanzas que ellos estaban sobreponiendo sobre el sacrificio de Jesucristo. Entonces, estos maestros de la ley eran maestros que estaban como que perfeccionando, decían, con esto es todavía mejor, van a vivir una vida mejor, o lo que el Evangelio nos da todavía, esto es mejor si guardan todas estas leyes. Entonces, ellos decían que para ser cristianos de verdad tenían que circuncidarse y guardar reglas, vivir bajo leyes y vivir totalmente bajo un legalismo. Y entonces Pablo, al escuchar esto, dice aquí la palabra que él se enoja y él dice no. O sea, Cristo vino a darnos libertad de todo esto. De todas esas reglas, de todas esas tradiciones, Él vino a darnos libertad y nosotros tenemos que vivir en libertad. Y yo le estoy hablando así a grandes rasgos acerca de esto para que podamos entender esta parte. Él nos ha traído a vivir, Él nos lleva a vivir una libertad que es vivir sin todas esas reglas que los tienen atados. Entonces, ahora la nueva libertad es vivir guiados bajo la dirección del Espíritu Santo. Esa es la libertad que trae a nuestra vida. Vivir esa libertad, pero es una libertad, una verdadera libertad, se vive bajo la guianza del Espíritu Santo. No un libertinaje, no hacer lo que tú quieres, no hacer según tus deseos, no hacer lo que piensas, sino es una libertad que se vive bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces ahí ya toma mucho sentido todo esto. Y entonces en este capítulo 5 se ve el contraste que nos habla, nosotros lo acabamos de leer, de las obras de la carne, que acabamos de leer cuáles son las obras de la carne. Todo lo que implica, hay una lista muy grande de las obras de la carne, contra el fruto del Espíritu, que también leímos lo que es el fruto del Espíritu. Y entonces, en medio de esta batalla, se puede decir, de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, el apóstol pone este versículo como un puente para enseñarlos lo que somos en Cristo y lo que debemos hacer nosotros cada día. Y nosotros hoy vamos a ver, y yo quiero desarrollar 2 puntos claros que nos sacan o que nos pueden dar claridad acerca de todo esto. Entonces yo quiero que tengan muy claro todo esto.
las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Porque nos llama, nos pone en esa disyuntiva. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar o cómo podemos vivir? Si estamos viviendo en una parte, si estamos viviendo en otra parte. Y entonces Él es cuando en este versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y yo quiero que veamos dos puntos para mí importantes que nos explican gran parte de este pasaje. Nuestra identidad. Número 1, nuestra identidad. Vivimos por el Espíritu. Número 2, nuestra conducta. Andemos también por el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas que nosotros tenemos que entender lo que significa y lo que es. Nuestra identidad, lo que somos. Vivimos por el Espíritu. Nuestra conducta, lo que hacemos cuando tenemos esa identidad, andar en el Espíritu. Y entonces, como punto número 2, yo quiero que veamos realmente que vivir en el Espíritu no es lo mismo que andar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es lo mismo que andar en el Espíritu. Yo le hacía esa pregunta al principio. Tal vez así como que de sopetón la pregunta no podríamos contestarla tan rápido porque no hay mucha claridad en esto o porque confundimos muchas veces las cosas. Pero algo muy importante que nosotros tenemos que saber en este tiempo es que vivir por el Espíritu no es lo mismo que andar en el Espíritu. Vivir por el Espíritu habla de nuestra identidad. Andar en el Espíritu habla de nuestra conducta diaria. Vivir en el Espíritu habla de lo que somos. Cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos tenido un nuevo nacimiento, y andar en el Espíritu habla de la consecuencia de esa nueva identidad, que es que tiene que haber una conducta de esa identidad que nosotros tenemos. Entonces, si no lo estamos llevando a cabo eso, entonces algo anda mal ahí. Algo anda mal ahí. El problema es que muchos cristianos vivimos la primera realidad o se vive la primera realidad. Tenemos una identidad, vivimos por el Espíritu. Pero la segunda no es una realidad de nosotros. No hay un andar en el Espíritu. No hay una conducta acorde a esa identidad. Se puede vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Se puede vivir en el Espíritu y no andar en el Espíritu. No andar en el Espíritu. Podemos haber recibido de parte de Dios, podemos haber recibido esa regeneración espiritual, haber tenido un nuevo nacimiento y quedarnos ahí. Y no vivir la segunda parte que nos habla este versículo, un caminar, un andar en el Espíritu. El domingo estamos aquí cantando, recibimos la palabra, danzamos, hacemos muchas cosas, pero después, ¿qué hacemos en la semana? ¿Qué hay en la semana? ¿Estamos caminando conforme a esa identidad que nosotros tenemos? Y Pablo aquí confronta así muy directamente esta parte. Y Pablo dice, si el Espíritu te dio vida, ¿por qué tu vida diaria no refleja esa vida? Si el Espíritu Santo te dio vida, tu vida diaria debería reflejar esa identidad y esa vida que Él te dio. Y bueno, nosotros podemos ponernos de ejemplo, ¿no? Pensando, realmente yo vivo, ya recibí esa vida espiritual. Y estoy viviendo en la semana. Y bueno, pues acuérdese de su trabajo, en el transporte, con su familia, con todas las situaciones que nos enfrentamos cada día. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos caminando, espiritualmente? ¿Cómo estamos caminando? Ese caminar es un reflejo de lo que nosotros ya recibimos. Nuestra vida diaria está reflejando realmente esa identidad que ya tenemos. Y es algo así fuerte, ¿no? Es una confrontación que el apóstol, porque
no solamente es este versículo 5, si usted lee todo lo que viene en Gálatas, pero sobre todo este capítulo 5 es muy ilustrativo de esta parte. Ellos estaban recibiendo, estaban recibiendo muchas situaciones que venían en contra de lo que ellos eran, de su identidad. Y entonces él quiere reforzar esa parte. Quiere reforzar esa parte. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, punto número 3, nuestra identidad. Vivimos por el Espíritu. ¿Qué significa vivir por el Espíritu? ¿Qué significa vivir por el Espíritu? Yo creo que podríamos imaginarnos muchas cosas, ¿no? Acerca de qué significa vivir por el Espíritu. Vivimos por el Espíritu, o vivir por el Espíritu no es una meta que persigamos o algo que tenemos que alcanzar. Vivir por el Espíritu es una realidad que ya ocurrió en nosotros cuando creímos en Jesucristo. Vivir por el Espíritu es algo que ya recibimos, si ya lo recibió. No es algo que yo tenga que decir, yo voy a vivir por el Espíritu y voy a esforzarme o no sé. Vivir por el Espíritu es algo que ya recibió. Es una realidad que ya ocurrió cuando creímos en Jesucristo. Vivimos por el Espíritu es la realidad de la regeneración en mi vida. Es la realidad del nuevo nacimiento en mi vida. La naturaleza de la regeneración espiritual que ya recibí en ese nuevo nacimiento espiritual que ya tuve. La regeneración, cuando yo estoy hablando de regeneración espiritual, es el acto por el cual Dios, por medio de su Espíritu Santo, me dio vida espiritual cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, como dice la palabra. Y este concepto se alinea con el nuevo nacimiento cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 6 y 7, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la regeneración que nosotros recibimos cuando hay un nuevo nacimiento. Y en Tito 3, 5, 5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es algo que nosotros ya recibimos. Somos nuevas criaturas. Es el momento en que el Espíritu Santo nos declara justos delante de Dios cuando nosotros merecíamos la muerte. Somos justificados delante de Él. Dice antes, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida cuando nosotros estábamos en esa condición. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos cadáveres, se puede decir, éramos cadáveres espirituales, sin vida, sin esperanza, sin propósito, esclavos de la carne, y Él viene y nos da vida. Y nos da vida. ¿No le da gracias a Dios por eso? Cuando nosotros recordamos esa parte, ¿verdad? De esa muerte espiritual que teníamos, sin propósito, viviendo vidas ajenas totalmente a Dios, sin esperanza, esclavos del pecado, esclavos de la carne. Y entonces dice, Él viene y nos da vida cuando nosotros estábamos en esa condición. Y entonces en ese momento nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y el Espíritu Santo viene y hace su obra en nosotros y nos regenera, nos da un nuevo nacimiento y nos da una vida completamente nueva. Yo le estoy hablando, yo creo que de algo que usted ya conoce, de algo que ha vivido, de eso que Dios, de la obra que Dios ya ha hecho en nosotros. Y podemos recordar la parte de la Escritura de Nicodemo, cuando él tiene una conversación con Jesús. Y Juan 3:6 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gálatas 3,
versículo 2 y 3 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la carne o por el oír por fe? Por el oír por fe. Recibimos. Entonces, recibimos todo esto cuando hay esta obra espiritual en nosotros. Yo quiero establecerlo esto en esta mañana. Lo que ya recibimos, lo que somos, nuestra identidad. Esto es lo que nos da esta identidad con este nuevo nacimiento, con esta nueva vida espiritual. Entonces, nosotros podemos estar seguros de lo que somos con todo esto que acabamos de estudiar, que ya hemos recibido de parte de Dios. Esa es nuestra nueva identidad. Somos nuevas criaturas. Busque 2 Corintios 5:17, por favor. Aquí esta palabra que vamos a leer. Bueno, le voy a pedir a ver, 1, 2, 3, 4, 5 personas, si me ayudan a leer, porque quiero establecerle con la Escritura esta identidad que somos ahora, que tenemos ahora. 5 personas, ¿me ayuda? Carlitos, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. ¿Alguien más? Andresito Hernández, Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. ¿Alguien más? Eduardo, Efesios 1:13 y 14. Efesios 1:13 y 14. ¿Alguien más? Carlos, 2 Corintios 1:21 y 22. 2 Corintios 1:21 y 22. Y la última, Carlitos, Romanos 8:9. Estas escrituras nos muestran realmente lo que somos, la identidad, el que estamos, y entonces nosotros estamos seguros y ciertos de que estamos viviendo por el Espíritu. Sí, la primera cita. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es nuestra nueva identidad ahí, Carlitos? Somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. La segunda cita. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Dónde ves nuestra identidad ahí, nuestra nueva identidad? Somos de Cristo. Somos de Cristo. La siguiente cita. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Está más completo ¿verdad? Tal vez. Somos sellados, ¿verdad? Somos sellados por el Espíritu. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La siguiente cita, 2 Corintios 1:21. Sí, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. También ahí somos sellados. Somos sellados. La siguiente cita, a ver, Romanos 8:9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es que. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa es la identidad que nosotros tenemos. Él ya nos compró. Fíjese, leímos mucho acerca de que somos sellados. Somos sellados. Y ese sello es lo que nos da esta nueva identidad. Entonces, nosotros tenemos que tener la seguridad de lo que somos ahora, de que estamos viviendo
de que estamos viviendo en el Espíritu. Esa es cuando habla de vivir, está hablando de una vida espiritual. Estamos viviendo ¿por quién? Por el Espíritu, por todo esto que acabamos de leer, que acabamos de explicar, que acabamos de aprender. Eso es lo que es vivir en el Espíritu. Entonces, si usted ahora ya tiene claro esto, ya no puede confundir el término de lo que es vivir en el Espíritu y de lo que es caminar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, desde el momento que usted entregó su vida a Cristo, desde el momento que tuvo un nuevo nacimiento, desde el momento que ha habido una regeneración espiritual en usted, está viviendo en el Espíritu. Está viviendo en el Espíritu. Y entonces ahora lo que sigue, viene, yo le veo aquí el gran problema, ¿no? No olvidamos quiénes somos tal vez, pero la segunda parte, ¿estamos viviendo conforme a esa identidad? ¿Estamos viviendo por el Espíritu? Nuestra conducta, andemos también por el Espíritu. Y es la parte práctica. Pablo pasa de vivimos, un hecho consumado, al imperativo, andemos, un imperativo, un mandato, andemos en el Espíritu. También no basta tener el Espíritu, sino debemos dejarnos guiar por Él cada día. Es como el ejemplo que yo lo ponía. Si yo tengo un carro último modelo y no lo sé ni prender, ¿de qué me sirve tenerlo? Puedo tenerlo ahí, me subo y digo, ay, qué bonito carro, y lo admiro, y mucha tecnología, y no lo sé encender, pues no me sirve, ¿verdad?, tenerlo. Yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí. Pero ¿de qué sirve que esté el Espíritu Santo en mí si no hay una obra del Espíritu Santo en mi vida, en mi conducta? No me sirve. Puedo tener el Espíritu Santo, pero ahí. Porque en mi día a día no me guía, no permito que me guíe, no permito que haga esa obra completa en mi vida, que es la segunda parte. No basta con tenerlo, sino debemos dejarnos guiar por el Espíritu cada día. Entonces, esta segunda parte, andemos también por el Espíritu, le quiero ilustrar acerca de lo que significa. En el griego es la palabra estoikeo, y este término estoikeo tiene una connotación de disciplina. El término de disciplina militar. Por ejemplo, el término estoikeo significa fila, línea, rango, disciplina militar. Y en la literatura clásica o de ese tiempo se utilizaba en contextos que requerían un orden estricto de dejarse guiar, como una disciplina militar. Andar, eso significa algo técnico que se utilizaba como un orden estricto, como una guianza. Entonces, se usaba mucho en el contexto militar. Por ejemplo, describía a los soldados que marchaban en formación y que tenían que ir con un paso firme, bien alineados. Usted ha visto a los soldados con mucha disciplina, ¿verdad?, cómo van. Y siempre hay alguien que los está guiando y los está ordenando, y ese es el contexto de esta palabra. Pero fíjese que también hay un contexto más en lo artístico, que esta palabra se usaba en la danza. Y bueno, los que saben bailar lo podrán entender muy bien, que siempre hay una persona que guía, ¿verdad? O sea, bueno, eso es lo que entiendo, que bueno, he escuchado, es que él me lleva y me dice qué hacer. Yo no lo entiendo muy bien porque yo no lo sé hacer, pero los que saben bailar dicen, bueno, es que él me lleva a levantar las manos, a dar la vuelta, para un paso para acá, otro paso para allá, y una persona, la que sabe, guía a la otra a lo que tiene que hacer. ¿Sí, verdad? ¿Es correcto? A los que saben bailar, a los bailarines. Entonces, tiene esa connotación también espiritual, donde el Espíritu guía a la persona que está con él. El Espíritu Santo dice, un pasito para atrás, un pasito para adelante,
una vueltecita, caminar. Así es, esa es la connotación de esa palabra. Entonces, número 1 es orden, disciplina, algo muy estricto. Dentro de esta guianza tiene que haber todo esto. Y entonces, esta palabra nos lleva a entender realmente la obra del Espíritu Santo en mi vida. Tiene que ser algo muy, muy formal, muy entregado, muy disciplinado en esa guianza que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Entonces, aquí Pablo está exhortando a los Gálatas a que su comportamiento no solo sea espiritual, sino sea estrictamente sincronizado con el ritmo, la disciplina y la dirección del Espíritu Santo. Podemos entender eso solamente con esta palabra. Que nuestro actuar tiene que estar sincronizado con el ritmo, la dirección, la disciplina del Espíritu Santo. No es necesario no es suficiente tener el Espíritu Santo en mi vida. No es suficiente, sino tiene que haber una obra del Espíritu Santo en mi vida, con una guianza en mi vida, que realmente eso es lo que le da valor a que yo tenga el Espíritu Santo en mí. No es suficiente con tener el Espíritu Santo, sino tiene que haber una obra del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esta parte, porque entonces nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que ya somos, de acuerdo a esa obra espiritual que ya ha habido en mi vida. Y es muy importante que esa obra sea completa. Vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Gálatas 5:16, un poquito más del pasaje que nosotros leímos, dice, el apóstol Pablo le está diciendo a estas personas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y entonces aquí viene otra parte muy interesante. Les está diciendo Pablo, andad en el Espíritu, pero ya entra otra situación. No satisfagáis los deseos de la carne. Ya no solamente es andar. ¿Qué tiene que ver el andar? ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando andamos? O cuando el Espíritu Santo nos lleva a esta parte de andar, nos vamos a encontrar con los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Entonces yo puedo ver aquí ya otra parte. Ya tengo una identidad, estoy caminando y entonces viene algo que se opone a todo esto, que son los deseos de la carne. Dice Romanos 8:12 y 13, Romanos 8:12 y 13, les espero un momento para que lo busque. No debemos nada a la carne para vivir conforme a la carne. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces viene otra parte aquí muy, muy interesante acerca que está en este mismo pasaje. Estamos caminando, pero entonces viene esta parte de las obras de la carne. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? Que entonces viene una parte donde nosotros, en una disyuntiva donde nosotros vivimos en las obras de la carne o en el fruto del Espíritu. Hay un conflicto interno, la carne contra el Espíritu. La carne contra el Espíritu. La necesidad del mandato de andemos surge de la realidad que ya vivimos de la regeneración.
Y entonces, esta parte de la regeneración, aunque ya tenemos una vida espiritual, no elimina esta parte de nuestra carne, de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa, y entonces nosotros nos enfrentamos a una guerra interna que hay dentro de nosotros, una guerra espiritual, la carne y el espíritu. Y yo creo que eso lo vivimos nosotros, tal vez ahorita lo estamos leyendo, pero a eso nos enfrentamos nosotros en nuestro diario vivir. Cuando nosotros estamos caminando, entonces viene esta parte, nuestra carne y el espíritu. Las obras de la carne, que ya las leímos, que son muy extensas, y el fruto del espíritu. El fruto del espíritu. Entonces, la carne, la naturaleza de la carne, cuando nosotros hablamos de esto, es lo que es contrario al espíritu. Lo que impide a nosotros caminar de una manera normal o natural es esta parte de la carne. Es lo que nos impide avanzar. Y entonces Pablo aquí nos ofrece un contraste muy claro acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Y nosotros, es importante que nosotros notemos toda esta parte. Las obras de la carne. ¿La leemos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Yo digo, pues que yo no soy adúltero, yo no fornico, pero dice enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, envidia. Pero yo no he matado a nadie, homicidios, borracheras, orgías y todo lo que se asemeja a eso. Esa es la obra de la carne. Y dice, de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y viene la parte del fruto del Espíritu. Es fruto, es un fruto. No puedo decir yo, tengo amor, pero no tengo paz. Tengo paz, pero no tengo amor. No tengo gozo, pero no tengo paciencia. Y es un fruto. ¿Qué significa esto de que solamente es un fruto? ¿Cómo se puede tener solamente? ¿Se puede tener todo esto? De un jalón se puede decir. Un fruto. Es un fruto. Bueno. Dice, entonces Pablo nos está ofreciendo un contraste entre estas dos partes, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando la carne se fortalece, donde viene a iniciar todo esto es en nuestros pensamientos. Antes de las acciones siempre está el pensamiento. Y el Espíritu, cuando nosotros nos rendimos, el Espíritu se fortalece también aquí, en la mente. Entonces es una batalla en nuestra mente primeramente. Todo eso de lo que estamos hablando es una batalla en nuestra mente. Dice, busque Romanos 8, versículo 5 al 7, para poder reafirmar esto que le estoy diciendo. Todo esto parte de aquí, en nuestra mente. Esta batalla se libra aquí, en nuestra mente. Romanos 8, versículo 5 al 7 dice, porque los que son de la carne, dice, piensan en las obras de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y todo eso. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. ¿Dónde se libra esta batalla? Aquí, en nuestra mente. Fruto de la carne, el fruto del Espíritu. Y es una batalla real, que nosotros, si estamos conscientes de eso, las libramos cada día, desde que usted se levanta y desde que sale al transporte público y desde que llega a su trabajo y desde que está conviviendo con su familia, se está librando esta batalla en su mente. Se está librando esta batalla en su mente. Entonces, es un conflicto que estamos librando. Ahora, la victoria en este conflicto, ¿cómo se da o de qué depende de que nosotros salgamos triunfantes en esta batalla? ¿De qué depende? Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces la mente es el centro donde se libra, donde se decide qué es lo que voy a vivir. ¿A quién le cedo el paso? ¿A la carne o al Espíritu? Y entonces la resolución de este conflicto se logra, ¿cómo se logra? Mediante mi voluntad de qué es lo que yo quiero alimentar más, de qué es lo que me estoy ocupando más. Dice, ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿De qué me estoy ocupando más? ¿A qué le estoy invirtiendo más? ¿A qué le estoy haciendo caso más? Y bueno, podríamos poner ejemplos muy prácticos que vivimos también diariamente. O veo televisión, o tengo un tiempo de oración. O me voy de paseo, o tengo un tiempo con Dios. No sé, ocuparme de la carne y ocuparme de las cosas del Espíritu. Ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, sí hay solución, sí hay victoria en este tipo de conflictos, pero por decirlo de alguna forma, necesitamos crucificar la carne y dar el derecho de gobernar al Espíritu. Y esa es una posición que nosotros deberíamos tener. Ahora, hay evidencias de andar y nosotros acabamos de leer el fruto del Espíritu. Hay evidencias tanto de la carne como del Espíritu. Y aquí este pasaje es muy completo porque nos lleva realmente a ver esta parte espiritual. Y sí hay evidencias tanto de una parte de la carne como de la parte espiritual. Y cuál es la evidencia que nosotros estamos teniendo en esta parte. Y esta evidencia va a tener un impacto en mi vida. Tiene un impacto en mi manera de vivir. Tiene un impacto en la forma en que yo estoy afrontando. Muchas veces nosotros, como yo le decía, estamos viviendo y nos quedamos solamente hasta cierta y no avanzamos todavía, no complementamos el ciclo de vivir y de andar. Nos quedamos solamente en vivir, no andamos. Entonces, esa parte viene a traer a nuestra vida, pues no sé, puede llegar a traer frustración, enojo, esto no me sirve, yo no puedo con esto, el cristianismo no para mí, Dios no me funciona. Y esto que le digo son frases que yo he escuchado que me han dicho, es que esto no es para mí, el cristianismo no es para mí, es que Dios no me funciona, así lo he escuchado, es que Dios no me funciona. Es que yo no veo un fruto en mi vida, siempre es lo mismo, sigo viviendo lo mismo, en la misma problemática. ¿Por qué? Porque no se vive la segunda parte. No hay un andar, no hay un caminar real, así como lo estamos viendo nosotros en esta parte. Ya para terminar, quiero comentarle que es un desafío vivir en una coherencia espiritual. Cuando yo le hablo de coherencia espiritual, algo que se tiene que dar de una manera, vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu. No podemos quedar a la mitad.
tiene que haber una vida y tiene que haber una obediencia, un andar en el Espíritu. Y aquí Gálatas 5:25 establece muy bien esta coherencia que tenemos que vivir, algo absoluto en nuestra vida. La regeneración, vivimos por el Espíritu, no es el fin de la vida cristiana, sino esa regeneración es el motor que nos mueve a una nueva existencia que debe manifestarse en nuestra conducta. El vivir es lo que nos va a mover a la conducta, a caminar. Pero desgraciadamente, como ya se lo decía antes, solamente viven en el Espíritu, pero no caminan en el Espíritu. Entonces, yo creo que si nosotros queremos vivir una vida conforme a la palabra, tenemos que vivirla de una forma completa y no solamente tomar lo que creemos o lo que nos conviene, sino lo que Dios tiene para nosotros. Y tal vez no lo hemos hecho hasta este momento así, pero en esta mañana Dios nos está hablando y nos está confrontando acerca de la forma en que estamos viviendo, en qué parte estamos, en la primera parte, en la segunda parte, o ya estamos caminando de una forma, enfrentando. Y acabamos de ver las situaciones que vienen, porque no es fácil. Vienen situaciones adversas para poder caminar y para poder permanecer en esta vida espiritual. Va a venir algo que siempre se va a oponer y se va a oponer para que nosotros sigamos avanzando. ¿Qué es la carne? Nuestra carne, lo que acabamos de ver. ¿A qué le estamos invirtiendo? ¿A qué le estamos dando nuestro tiempo? ¿A qué le estamos poniendo más atención? Y entonces en eso radica lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Una vida satisfecha, una vida plena, una vida en la que yo sé que estoy avanzando, o al contrario, una vida estancada, sabiendo, pues yo soy salvo. La salvación no se pierde. Dios no me va a quitar, Dios es la gracia de Dios. ¿Hasta ahí estamos viviendo? Dios quiere llevarnos todavía a vivir completamente su palabra. Incline su rostro, por favor. Y yo quiero orar en esta tarde por esta palabra que acabamos de escuchar, donde Dios quiere llevarnos a vivir una vida conforme a su palabra. Y en Gálatas 5, que acabamos de leer, estos versículos de 16 en adelante, el apóstol nos hace una invitación a que vivamos en una verdadera libertad. Una libertad donde ya no somos esclavos de nuestros propios deseos, de lo que queremos, de lo que pensamos, de lo que nos gusta, sino de una libertad que nos da su Santo Espíritu, sino de una libertad que nos lleva a vivir sincronizados, tomados con su Santo Espíritu, porque Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da una verdadera vida espiritual. Y esto nos lleva a una madurez, un crecimiento, donde nosotros podemos entender realmente la posición que tenemos en Cristo. Todo lo que Él ha hecho por nosotros, su sacrificio no es en vano, y lo aquilatamos y lo valoramos, y sabemos que a través de ese sacrificio Él nos ha dado una posición ahora nueva. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, pero ahora Él nos ha dado vida, una vida abundante, una libertad a través de esa nueva vida. Esa libertad que no tiene que ver con lo que me gusta o con lo que yo quiero hacer, sino una libertad espiritual en la cual Él me lleva a vivir una vida plena, tomado de Él, con la seguridad de que el Espíritu Santo me va a guiar a lo que vale verdaderamente. Que nuestro caminar me lleva a pensar que sea un reflejo de lo que yo soy realmente.
que yo estoy viviendo de acuerdo a lo que ya he recibido por gracia. Una vida agradecida, una vida bendiciendo y alabando a Dios por lo que Él ha hecho en mí. Gracias, Señor, porque tú nos muestras realmente, primeramente, todo lo que tú has hecho por nosotros, el sacrificio, de dónde nos has sacado, hacia dónde nos quieres llevar. Pero también nos muestras que tú quieres que nosotros sigamos caminando, que sigamos madurando, que sigamos avanzando, que no estemos estancados, porque tú quieres llevarnos a esa vida plena, llena de bendiciones, pero también llena de obstáculos, llena de situaciones adversas, en la cual tú nos das la victoria a través de la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas en esta mañana que debemos depender totalmente de tu Espíritu Santo, que escuchemos su voz, que lo tomemos en cuenta en nuestras decisiones, en nuestro diario vivir, porque solamente a través de esta guianza es que vamos a poder vivir conforme a tus propósitos. Yo te bendigo, Espíritu Santo, te doy toda la honra y toda la gloria, porque este es tu tiempo, este es el tiempo, porque moras en nosotros, porque vives en nosotros, y porque esa obra que tú haces en nosotros es la que nos lleva a vivir el tipo de vida que tú quieres. Yo te bendigo, Espíritu Santo, y te doy las gracias porque estás en este tiempo en nosotros. Pongo a cada persona que está en este lugar, que ha escuchado esta palabra, que sea revelada completamente por ti, Espíritu Santo. Que si había alguna confusión, que si había algo que no se entendía, tú la reveles completamente para poder entender cuáles son tus caminos y lo que quieres para nosotros. Yo te bendigo y pongo en tus manos esta congregación y a cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos terminado con la reunión.